Días. Bueno, buenos días. Ya, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. El, el tema de hoy es un tema que debíamos haber hecho en el feriado, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a realizar. Eh, este tema tiene mucho que ver con el tema de proporcionalidad. Ya, vamos a recordar, ¿ya? Porque este tema es muy importante. Vamos a ponerlo por acá. A ver. Ya, vamos a recordar, a ver, porque es importante. ¿Qué es una razón? La razón es una comparación de dos cantidades. Nosotros trabajamos con razón geométrica y la razón geométrica es un número que proviene de una división. A entre B o B entre A, cualquiera de ellas. El resultado se llama razón geométrica o simplemente le decimos relación. ¿Ya? Ahora, dos razones geométricas se pueden igualar. ¿Ya? Se pueden igualar. Claro, si los resultados es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, 9 entre 12, simplificándose, ¿cuánto sería? 3 cuartos. 15 entre 20, simplificando, te da 3 cuartos. Entonces, ¿qué están formando? Están formando lo que se llama una proporción geométrica. La proporción geométrica se da con 4 elementos como mínimo. Como mínimo. En cambio, la razón, obviamente, es con 2. Ya. Entonces, hemos visto en el tema de proporcionalidad, sobre todo el teorema de Tales, ¿cierto? Y ahora, con este tema de semejanza, también vamos a ver la proporcionalidad. Pero hay una cosa muy interesante, ¿no? Este símbolo se usa para comparar figuras. En este caso, un triangulito con otro triangulito. O sea, ¿en qué sentido? Cuando se dice, por ejemplo, triángulo de la misma naturaleza, significa triángulos, ojo, que tengan ángulos iguales. Por ejemplo, ustedes han usado este instrumento. La mayoría lo usa como regla. Sin embargo, acá ustedes ven dos triangulitos que tienen ángulos iguales, pero uno es pequeño y el otro es grande. Entonces, ¿se puede comparar? Sí. Cuando se dice comparar, no se comparan los ángulos, porque los ángulos ya son iguales. Se comparan los lados.
las alturas, los radios, eso se compara. Entonces, ¿ya? Ustedes saben muy bien, por decir un ejemplo, ¿no? Mira, si este es 3, 4, 5, sus ángulos son de 37,53. Acá, si multiplico por 3, no va a cambiar el ángulo. Siguen siendo 37,53. ¿Qué es lo que está cambiando? Las medidas de los lados. Pero ¿qué se mantiene constante? Dos cosas. Los ángulos y la razón. ¿Me entiendes? La razón geométrica. Por ejemplo, cateto pequeño 3 lo comparo con el cateto pequeño 9 del triángulo grande. Te da lo mismo que comparar el cateto intermedio 4 con el cateto intermedio 12. Te da lo mismo. Y te da lo mismo entre comparar la hipotenusa 5 del cateto del triángulo pequeño con la hipotenusa del triángulo grande. Siempre te sale un tercio. ¿Y qué más te va a salir? Mira lo que más te va a salir. Según la aritmética, tú sumas los numeradores y los denominadores y eso se mantiene como constante, sigue siendo un tercio. Arriba es 12, abajo es 36. Sigue siendo un tercio. ¿Y por qué me sale lo mismo? Justamente porque hay un factor K que nosotros le llamamos, en aritmética, ¿cómo le llaman? Constante de proporcionalidad. Nosotros, ¿cómo le llamamos? Razón de semejanza. Pero, ¿qué cosa es 3 más 4 más 5? ¿Qué es 9 más 12 más 15? Son los perímetros. ¿Ya? Son los perímetros. Entonces, quiere decir que no solamente voy a comparar los lados, no. Puedes comparar alturas, perímetros, radios, medianas, sedianas, todo elemento. Y a eso le vamos a llamar elementos homólogos. Homólogos. ¿Qué significa homólogos? En letras significa igual, ¿no es cierto? Pero en geometría no es así. Homólogo no es igual. Sino hay una correspondencia de igualdad que es muy distinto. ¿Ya? Por ejemplo, 3 y 9, al dividirse, estos se llaman catetos homólogos. ¿Por qué? Porque en el triángulo pequeño a 3 se le opone 37 y en el triángulo grande a 9 se le opone 37, ¿ves? Hay una correspondencia de igualdad, pero no son lados iguales, sino lados homólogos, ¿ya? Entonces, si ustedes esto me han entendido, van a entender el tema, pues, ¿no? Porque la idea del tema central es formar una proporción geométrica con elementos homólogos. O sea, lado con lado, altura con altura, radio con radio, en fin. ¿De acuerdo? Ahora, pueden evitar hacer la proporción, así como Tales, ¿te acuerdas? No todo el tiempo hacía Tales, sino usaba la proporción. Entonces, buscar siempre una razón. ¿Ya? Si ustedes buscan la razón, entonces van a encontrar fácilmente un problema sin necesidad de formar una proporción, ¿no? Es como decir, ustedes tienen conocen el teorema de Pitágoras, dice, bueno, acá me sale 50. ¿Está bien? Y acá me sale 120. ¿Cómo calculo X? Entonces lo primero que dice, ¿haya Pitágoras? No. Hay que buscar un método para que me salga esto al ojo. O sea, la idea es no siempre aplicar Pitágoras, sino emplear un método
que permita resolver fácilmente el problema. Le sacas 10 acá y te queda 5,12. Con 5,12, ¿cuánto es la hipotenusa? 13. Pero como le saqué el 0, entonces acá le aumento el 0. Pues. Algo así vas a tener acá. Puedes evitar la proporción, ¿ya? Si manejan muy bien la razón. Ya, entonces ahora vamos a definir a la semejanza. Ahí está. Cuando dos triángulos son semejantes. Lean ustedes ahí. Cuando dos triángulos son semejantes. Y el texto es chiquito nomás, ¿eh? Ya. Dice, dos triángulos son semejantes y tienen la misma forma. ¿Qué significa? Las medidas de los ángulos son iguales. Oye, dice, es decir, los ángulos de uno son congruentes con los ángulos del otro. Y sus segmentos homólogos son proporcionales. Bien claro, dice. ¿Qué segmentos homólogos? Lados, alturas, radios, medianas, todo lo que sea lineal pueden ser proporcionales. Por ejemplo, miren, estoy dibujando aquí un triángulo. ¿Ya? Ahora voy a dibujar otro triángulo. Simplemente no son nada por el momento. Pero ¿qué pasaría si este es alfa y el otro es alfa? Tampoco va a pasar nada, porque solamente tiene un ángulo igual. Beta, beta. Ahora, ¿serán semejantes según la definición? ¿O faltaría un ángulo? Gracias por su respuesta. No falta un ángulo. ¿Por qué no falta el ángulo? Porque los ángulos que estoy colocando a continuación, miren esas aberturas, ya se puede calcular. Por ejemplo, si tú le pones teta aquí, sabes tú que alfa, beta y teta suman 180. Entonces acá tienes alfa y beta. Entonces, simplemente le colocas teta. Antes de poner teta, ya eran semejantes. Con dos ángulos es suficiente. Porque el tercero se puede calcular por el suplemento nada más. Y entonces, ¿qué sucede? Esos triángulos son semejantes. Y se usa esa simbología que ustedes ven ahí. Dices, el triángulo pequeño, similar, parecido al triángulo grande. Muy bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que me va a permitir resolver un problema? Formar la proporción. Si tú formas la proporción, entonces vas a poder formar o construir triángulos semejantes. ¿Ya? Mira, si ustedes tienen esa inquietud de estudiar arquitectura, los arquitectos todo el tiempo están construyendo semejanza de triángulos, semejanza de figuras en forma general, semejanza, no solamente figuras planas, sólidos geométricos, todo lo que sea posible construir. Ellos lo pueden realizar. ¿Cómo? Mediante la semejanza. Porque ellos primero hacen su plano, ¿no? Con medidas, ¿no es cierto? Luego hacen su maqueta
¿no? Y esa maqueta que presentan al final se hace una realidad, pero con una escala. Esa palabra escala para nosotros se llama razón de semejanza. Si la maqueta es como 1 y la realidad, esa obra es como 50, entonces la razón es de 1 a 50. ¿Me entienden? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, ellos son los primeros que hacen, justamente construyen todo el tiempo. Y ahí están las aplicaciones, ¿no? Una de las aplicaciones que ustedes tienen de la semejanza es lo que tienen en la escuadra. ¿No es cierto? Ahí hay semejanza. Y si alguien tiene curiosidad, porque eso ya depende de cada uno, ¿no? O sea, la curiosidad hace que el alumno investigue y se sorprende por los descubrimientos, ¿no? Porque ustedes con esa escuadra que tienen a la mano de repente, pueden hacer esa comparación de medidas y te va a salir una constante. Ahí eso se llama razón de semejanza. Vas a comprobar que el triángulo del medio pequeñito que tiene hueco es semejante con los lados proporcionales. ¿Te das cuenta? Mira. Acá, por ejemplo, ¿qué cosa he colocado? ¿Ah? He colocado exactamente los lados. ¿Qué lados? Los lados homólogos. Y ustedes dirán, ¿y dónde están los lados homólogos? Ya. Para eso tienen que intervenir este par de flechitas. ¿Recuerdas en congruencia? En congruencia, ¿qué se decía? A ángulos iguales le corresponden lados iguales. Ahora va a ser parecido. A ángulos iguales le corresponden lados proporcionales. ¿Estamos de acuerdo? Lados proporcionales. Entonces, voy a hacerlo acá lo mismo que hice en el ejemplo. Formar la proporción. ¿Ya? Primero formas una razón. ¿Ya? Tienes que formar una razón. ¿Cómo? Con los ángulos. Sin los ángulos no puedes trabajar. Imposible. Por ejemplo, acá en la primera, a alfa le corresponde a, colocas A. ¿Y qué pongo debajo, profe? Vas al otro triángulo, a alfa le corresponde D. Ya. ¿Qué has obtenido? Una razón de semejanza. Esa razón se tiene que repetir con los otros par de lados homólogos. Por ejemplo, otro par de lados homólogos son C y F. Mira, a teta le corresponde C. C. Y en el otro triángulo a teta le corresponde F. Ya está. Y con eso resuelves un problema de semejanza. Ya está resuelto ya. Pero si quieres puedes seguir. Y dices, en el triángulo pequeño, a beta le corresponde B. Y en el triángulo grande, a beta le corresponde E. Ahora, ¿has notado algo? Mira los numeradores de esa proporción. Mira ACB en el numerador. Son los lados del primer triángulo. Y DEF son los lados del segundo. Entonces, la razón de semejanza tiene un sentido. Vas del pequeño al grande o del grande al pequeño. Para formar una proporción, vas en un solo sentido nada más. No lo cambies. Si lo cambias, fatal. ¿Ya? Y entonces acá, ¿te acuerdas tú? ¿Qué era? A más B más C. Perímetro del triángulo pequeño. ¿Con quién? Con el perímetro del triángulo total. Del triángulo grande. ¿Nada más? No. ¿Se trabaja con alturas? Sí, se trabaja con alturas. ¿Las alturas también? Sí. ¿Pero qué altura? No va a ser cualquier altura.
tienen que ser alturas homólogas. Por ejemplo, este lado CA lo voy a prolongar. Y este otro lado también. Solamente para señalar la altura nada más, ¿ya? Mira esta perpendicular a los lados. A esa le voy a llamar H minúsculo. ¿Dónde está su altura homóloga? ¿Dónde estará su altura homóloga? Su altura homóloga debe caer sobre los lados homólogos. Si no, no serían alturas homólogas. Ahí trazamos acá la otra altura más grande. Ya está. Mira, veamos esto, ¿eh? ¿Por qué estas dos son homólogas? Porque se trazan del vértice B y de E. ¿Sí o no? De ahí se está trazando. Pregunta, ¿en esos vértices hay ángulos iguales? Sí. Entonces son alturas homólogas. Si hubiera ángulos diferentes, no son alturas homólogas, por si acaso. ¿Ya? Entonces aquí sí son alturas homólogas y esto es K. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es K? Ya le dije creo al inicio. K significa como razón de semejanza. Profe, ¿qué valores debe tomar K? K debe ser solamente diferente de 1. Puede ser cualquier valor. 0,25, 0,7, 1.40, 1000, 2000, 28, raíz de 2, raíz de 3. Pero no puede ser 1. ¿Por qué? Porque si es 1, son congruentes, pues. ¿Sí o no? Si la constante, esa razón es 1, son congruentes. Entonces no tendría sentido formar la proporción. Trabajemos con congruencia. Pero la congruencia también es distinto, que no vayan a confundir. ¿Eh? Por esa misma razón, es importante que sepan analizar bien. Ahora, para resolver los problemas, no siempre hay que buscar la definición, sino los criterios de semejanza. O sea, lo que ustedes llaman casos de semejanza. ¿Cuál de los 3 casos se usa en casi todos los ejercicios? Es el primer caso. El primer caso es el caso que no tiene caso. O sea, prácticamente casi todos los problemas se resuelven con el primero. No me van a decir que el primero es difícil de entender, porque solamente deben tener 2 ángulos iguales, nada más. No importa el tamaño. No importa que sean ambos triángulos octosángulos, triángulos rectángulos, no interesa. Es más, si fuera triángulo rectángulo, sería más fácil. Como ya tienen ángulo recto, solamente faltaría un angulito agudo. Pero, ¿qué es lo más importante? Lo que les voy a decir, ¿no? Siempre agreguen el tercer ángulo, porque el tercer ángulo no está, pero agréguenlo. Porque si lo agregas, te va a ayudar muchísimo, muchísimo a resolver el problema. ¿Así? Sí. Profe, entonces, si son semejantes, ¿cómo debo de actuar? Mira, razona así y habla así.
Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales en uno y en otro. ¿Está bien? Ya, profe. Y entonces, sus lados homólogos o sus elementos homólogos son proporcionales. No son iguales, son proporcionales. Entonces, profe, ya como son semejantes, quiero formar la proporción. Empieza a formar una proporción. ¿Ya? Por ejemplo, ya. Busca alfa. A alfa le corresponde A, o sea, el lado opuesto. Muy bien. Y en el otro, vas en el otro, a alfa le corresponde B. Colocas B. Y en el otro, a beta le corresponde X. Y en el otro, a beta le corresponde Y. ¿Con eso es suficiente? Sí. Pero si hay ejercicios dificilísimos, que hasta se usa tres proporciones, por si acaso. Pero para ustedes no tanto, uno nomás, suficiente resolver. Profe, y el segundo caso, sí hay, en la práctica dirigida hay un ejercicio con el segundo caso. ¿Y cómo actúa ahí? Ya, primero date cuenta. Alfa, alfa, requisito, un ángulo igual. ¿Qué más? A y B. Y en el otro, AK, BK. Ah, ya. Entonces, vamos a llamarle X y vamos a llamarle Y. Ya, profe, ¿y ahora qué hago? ¿Qué se debe cumplir? Mira, en el otro lado, A lo ha sido multiplicado por K y en el otro AB por K. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de Y debe ser X multiplicado por esa constante, que se llama razón de semejanza. ¿Te das cuenta? Ya, profe, y el tercer caso sirve cuando te dan como dato los lados y van a ser proporcionales a los otros, ¿no? Por ejemplo, un triángulo, dicen, un triángulo tiene de lados 4, 7, 11. No, 4, 7, 9. 4, 7, 9. Y en el otro, si su semejante, ¿qué va a tener? 4K, 7K, 9K. Nada más. Otra forma es a lados proporcionales, perdón, a lados homólogos le corresponden ángulos iguales. A lados homólogos le corresponden ángulos iguales. Eso para ejercicios muy difíciles, casi no van a encontrar. Mira, ¿cómo es A y AK? Son homólogos. ¿Por qué son homólogos? Porque mira la constante. Ah, ya. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir que alfa debe ser igual a ¿quién? A B. Tal como ustedes observan. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora. Puede haber acá un ejemplito, ¿ya? A ver. Rápidamente. Tenemos esta figura y esta otra. Veamos. Le voy a llamar un valor beta beta. X, X, 4,
9. ¿Cómo hallo X? ¿Es cierto? ¿Cuál es el primer paso? Hay que buscar triángulos semejantes. Y acá solamente hay 2 triángulos nada más. El grandote y el que está pintado de marrón. Entonces, sugerencia. El ángulo común le colocas una letra. Acá está, mira. ¿Ves? Ya. Ese triángulo amarillo o marrón tiene alfa y beta. ¿Y el grandote qué tiene? Tiene alfa y beta. ¿Y qué te dije al inicio? El tercer ángulo es importante. Le agregas teta acá, alfa, beta, teta, suman 180. ¿Y dónde le pongo teta? Aquí. Ah, ya. Para que estos tres sumen 180. Como ya son semejantes, recién tienes que formar una proporción. ¿Cómo, profe? Como tú ya sabes. Pero ¿cómo? Ya, empecemos. Empieza el triángulo pequeño. Observa teta. Le corresponde X. En el triángulo grande, a teta, ¿cuánto le corresponde? 4 y 9. Vamos a cambiarle el número, ya muy feo el 9. 5 le ponemos, ya 5. Ya. ¿Cómo sería acá? Repito, en el triángulo chiquito, a teta X, en el grande a teta 9. Vuelves al chiquito. A beta 4 y en el grande a beta 12. Y lo resuelves, ya te salió el problema. Ahora, no importa cómo estén los triángulos. Por ejemplo, si tienes un triángulo y tienes una recta paralela, ¿habrá semejanza? Sí hay semejanza. Sí hay. Porque este ángulo es igual que esta. Y le agregas un beta y este triángulo ya es semejante al total. Ah, ya. Si tienes un triángulo acá, rectángulo, y tienes otro acá, rectángulo, ¿hay semejanza? Obvio. Este chiquito, semejante al grande. Y si tengo un trapecio, donde trazo las diagonales, ¿esta será igual que esta? Sí, por la Z. Y esta con esta, también por la Z. Este, semejante con esta. Aparte que este angulito es la misma que este angulito. ¿Ves? ¿Hay o no hay semejanza? Por supuesto. Mínimo hay que formar una proporción. Formas una proporción suficiente. Por el método que te he indicado, ¿cómo vas a formar? ¿Ya? Ahí están los 3 casos de semejanza. Para finalizar, mira los teoremas que aparecen. ¿Ya? Estos teoremas son adicionales. Lo puedes usar o no, pero de preferencia úsalos porque te evitan de estar haciendo más operaciones algebraicas o formar más proporciones. Por ejemplo, ¿esto de dónde proviene? Esto proviene de un trapecio rectángulo, ¿te has dado cuenta o no? Claro. Y ahí se nota la semejanza. Ese par de triángulos que ves son semejantes. Haces la Z y hay semejanza. Y en el segundo le conocen como la antiparalela. Cuando veas esta figurita de que X cuadrado es A por B. ¿Y cómo lo puedes demostrar fácil? Este triangulito
¿Ya? Este triangulito es semejante al total. Es semejante al total. Pero, profe, yo veo solamente alfa en el chiquito y en el grande alfa. ¿Dónde está el otro ángulo? Te dije, completa el ángulo común. O sea, el beta lo colocas acá. Ya está. El que está pintado, alfa, beta, y el que está grandote, alfa y beta, ya son semejantes. Y esta última es la tercera, la que viene en examen de admisión bastante, ¿no? Acá tienes un trapecio cualquiera, escaleno, isósceles. Y acá un trapecio rectángulo volteado. ¿Cuál es la idea de esto? Tener un segmento paralelo entre las bases. No es base media, segmento paralelo entre las bases. Y acá, de hecho, ya son paralelas, pues, ¿sí o no? Se nota. Se nota que son paralelas. Entonces, cuando eso suceda, el valor de X se va a calcular de esta manera. Eso le dicen la propiedad de las cruzaditas, porque se va a hacer de esta forma. Hay una relación, ¿no? En el denominador va M más N, para cualquiera de los casos, ¿no? Y arriba, un más. A ver, de nuevo. Abajo, M más N. Arriba va un más. ¿Qué va adelante? Se multiplica la base mayor con el segmento M. Se cruzan, pues se vienen las cruzaditas. La base menor por N. Ah, ya. Entonces, ¿acá qué voy a tener? Ya. Vas a tener A por N más B por M. Repitiendo el plato, mira acá. B se cruza con M y A se cruza con M. Ahí está. Esa es la propiedad para las dos. Es muy útil esta propiedad. ¿Cómo sale? Por semejanza de triángulo. Esto lo vamos a ver ahorita en los problemas. ¿Ya? Muy bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Tenemos ahí 32 alumnos de selección. Y solo están participando Quispe Saavedra, Karina. Buenos días, buenos días. Nadie más. ¿Ves? Lo demás, no sé. ¿Qué será de su vida? Vamos a resolver los problemas. Espero que tengan a la mano la práctica dirigida. Si no, ahí lo tienen. Ya está. Ya, mira lo que dice el problema. En un trapecio, las bases miden 4 y 8. Ahí está. Además, la altura vale 9. Calcule la distancia del punto de intersección de las diagonales a la base menor. Pero antes debes de sombrear este par de triángulos semejantes.
Tú sabes que la base menor, ¿ya? La base menor es paralela a la base mayor. Y ahí está la famosa Z. Alfa. Aquí. Alfa. Aquí. Por la Z. ¿Qué más? Beta. Ahí. Beta. Z. Profe, ¿y el tercer ángulo? Coloquen el tercer ángulo. Teta. ¿Son semejantes? Sí. Te coloca acá una resolución, ¿no? ¿Ya? Los triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque sus ángulos son iguales. Ahora vamos a lo que pide. La distancia del punto de intersección de las diagonales a la base menor. Entonces está el punto de corte de las diagonales. Le trazas una perpendicular llamada altura. Ahí está. ¿Ya? Más arriba voy a colocar pide X. Esa es la distancia del punto de corte a la base menor. Pero ¿qué es esa distancia X para el triángulo? Una altura. Es una altura. Abajo está su triángulo. Abajo está su triángulo semejante. Y entonces, ¿cómo saber qué altura trazar? ¿Recuerdas que te dije en la teoría? ¿Qué son alturas homólogas? Son alturas que se trazan de vértices que tienen ángulos iguales. Mira este punto de corte de las diagonales. Le voy a llamar O. O es el vértice tanto para el triángulo de arriba como para el de abajo. Y en O, estos ángulos son iguales. Entonces, ¿de dónde trazo la altura en el triángulo de abajo? De O. ¿Tengo que trazar? No, solo prolongar nomás. Prolonga. Cuando lo prolongues, el de abajo es altura. ¿Y cuánto vale? Vale la diferencia. Toda la altura es 9, le quitas X y esa es la que vale acá. Ah, así nomás, así nomás. Entonces aquí vas a formar la proporción. ¿Y cómo vas a formar la proporción? Empieza del triángulo chiquitito. Su base, 4. Ahora baja en el triángulo grande. Su base, 8. Vas al chiquito. Su altura que cae en 4, porque es altura homóloga, es X. Y abajo su altura homóloga 9 menos X. ¿No? ¿Qué más, profe? Fácil. Te sale un medio. Y al otro lado, simplemente te sale X entre 9 menos X. ¿Cuánto es esto? 9 menos X igual a 2X. Y de aquí X te sale 3. ¿Qué es eso? La respuesta. ¿Ya? Muy bien. Esa es la clave. Ahora,
Fíjate todo lo que se está haciendo, ¿no? O sea, cómo se procede a la semejanza. Primero se descubre la semejanza. Tienes que hallar la semejanza. ¿Y qué herramientas usa? Todas, desde ángulos, porque eso la Z es de ángulos, triángulos, todo tiene que ser. Muy bien, veamos la número 2. En la número 2 vemos un triángulo rectángulo ABC y vemos además los datos. Te dicen que AM es igual a MC. Le voy a llamar X AM y a MC también le voy a llamar X. Ahí está. Tienes como dato AP que vale 2 y PB que vale 4. Listo. ¿Qué piden? Te piden que calcules X. ¿No es cierto? ¿Cómo hallar X? Entonces, si quiero hallar X, lo puedo hacer de muchas formas. Pero acá estamos con semejanza. Si estamos con semejanza, vamos a intuir quiénes pueden ser semejantes. Este, por ejemplo, es un triángulo rectángulo. ¿Ves? Podría ser semejante al triángulo grande. Pero, profe, es un triángulo rectángulo. Exacto. BM es la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Qué dice la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa? Estos tres son iguales. Ese dice la propiedad. ¿Qué más dice? Que si este es beta, ¿cuánto vale el otro ángulo? Beta. ¿No es que son isósceles? ¿Te das cuenta, no? Ese es el detalle para resolver el problema. Y lo voy a agregar a caña. El mismo beta en A y en el ángulo ABM, que también vale beta. Ya está. Mira el triángulo celeste, 90 y beta. Mira el triángulo grandote, 90 arriba y beta, ya son semejantes. Pero siempre que te he dicho, completa el otro. El otro es el 90 menos beta. Y el otro, 90 menos beta, pero en el triángulo grandote. Ahí está. Muy bien. Pero ¿qué más falta? Como esta era mediana relativa a la hipotenusa, los tres segmentos son iguales. Fíjate la figura de abajo. Beta, beta. Allá, palito, palito, palito. Yo le he puesto X, entonces la mediana debe ser X, por el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Ves? Hasta ese teorema estamos empleando para poder relacionar los lados y luego hacer la proporción. Lo que vas a hacer acá, poner resolución. Primer paso, mencionar qué triángulos son semejantes. El PBM, pintado de celeste, semejante al triángulo ABC. Profe, y luego formas la proporción. Listo. Formemos la proporción. Empecemos del triángulo celeste chiquitito. A beta, a 90 menos beta le corresponde X, que está al frente. En el triángulo grande, a 90 menos beta le corresponde el cateto AB, que vale 6. Vuelves al chiquito.
A 90 se le opone 4. En el triángulo grande, a 90 le corresponde 2x. Listo. ¿Y cómo es esto, profe? Fácil, fácil, fácil. X cuadrado igual a 12, ¿sí o no? Ya. ¿Cuánto va a ser X? Raíz de 12. 2 raíz de 3. Pero, ¿qué te están pidiendo? AC. ¿Cuánto vale AC? El doble de X. 4 raíz de 3. Y esa es la respuesta del problema. Nuevamente, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo de que tienen que usar todas las herramientas, todo lo que se ha estudiado, todo eso. No todo, pero una parte tienes que usar. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la pregunta 3. Ahí está. ¿Ya? Tengo acá una figura así. Ya. Solamente quiero que te fijes en este triangulito. Su ángulo exterior es todo eso. ¿Se entiende, no? Todo este es el ángulo exterior. En el amarillo hay un ángulo alfa. Y en el exterior hay un alfa también. Ahí está. Si yo por mi cuenta le agrego un beta acá, por el ángulo exterior, todos estarían de acuerdo que este es beta, para que se cumpla, pues alfa más beta, alfa más. ¿Está bien? Muy bien. Ahora le pongo un alfa acá, porque ese es dato. Mira, acá hay una bisectriz. Ya. Mira el triángulo amarillo. Y mira el triángulo celeste. El amarillo tiene alfa y beta y el celeste alfa y beta. Ya pues, joven. ¿Son o no son? ¿Eres o no eres? ¿Ah? ¿Qué hago aquí? Resolución. El triángulo amarillo, el ABC, es semejante al triángulo celeste ACD. Listo. Forma la proporción. Profe, pero no tengo nada. Exacto. No tienes nada. Como nadie me dice nada, le voy a repetir otra vez. Pensé que alguien me iba a decir. ¿Dónde está el tercer ángulo? Tienes que agregarle el tercer ángulo. En el amarillo alfa beta le pones teta. En el celeste le falta teta. Y eso lo agregas donde falta. Este es alfa, este es beta, este es teta. Pero siguen siendo semejantes, sí, pero el problema es que si no le colocas el teta, te va a faltar una razón y no lo vas a poder calcular. AB4
coloco aquí 4, AD 9, te piden AC. X. Ya, ahora viene la parte interesante, ¿no? Vas a formar la proporción. Ya. Triángulo amarillo. A beta se lo pone X. Triángulo celeste, a beta 9. Vuelves el triángulo amarillo. A teta le corresponde 4. En el celeste a teta otra vez le corresponde X. Y esa es la clave. X vale 6. ¿Qué usé? La propiedad del ángulo externo en un triángulo. Eso es todo. Entonces, para que veas tú, arrastra la teoría anterior para poder resolver ejercicio de semejanza. Vamos con la número 4. Aquí me da un resultado ahí. Ya, solo 2 alumnos resolvieron el problema. Ahora, mira, esta pregunta vino en el examen de San Marcos, pero en vez de edificio, perdón, claro, en el examen de San Marcos vino con árboles, pero acá han puesto con edificios, que es lo mismo. Mira, el esquema dice que muestra a 3 edificios cuyas sombras a una hora determinada son de 12, 8 y 6 respectivamente. Si el edificio pequeño mide 24 metros, hay la diferencia de alturas de los otros edificios. Ya para empezar, los rayos solares viajan en líneas paralelas. Entonces, aquí no vayas a pensar que las sombras pues están sobreponiendo al edificio. No, es que separarlos. Esta es paralela con esta y paralela con esta. Porque se trata de rayos paralelos emitidos por la luz solar. Todas ellas con la horizontal forman el mismo ángulo, teta, teta, teta. ¿Y qué se produce? ¿O qué se determina en todo caso?
triángulos semejantes. Estos triangulitos que ves tú acá son semejantes. Y no me digan por qué, ¿ah? A estas alturas, ¿por qué? Porque tienen ángulos iguales, pues. ¿No es cierto? Tienen ángulos iguales. ¿Ah? Entonces, dice que las sombras son de 12, 8 y 6. 12, la sombra mayor corresponde al edificio mayor. ¿Sí o no? ¿No? Por lógica, porque es a una hora determinada, no en horas distintas, ahí cambia, ¿no? Ahí sería distinto. Ahí están las sombras. Están sobre el piso, obviamente, ¿no? Ya. Y si son semejantes, profe, ¿cómo deben ser estos catetos? Homólogos, son homólogos. Deben ser proporcionales. ¿Pero a quiénes? A sus propios catetos adyacentes. Pero entre 6, 8 y 12 se puede sacar la mitad. La mitad de 6, 2. Entonces le colocas 2K. Este es 2K. Y la otra, la mitad, ¿sí o no? 4K. Ahí lo tienes. Y de 12, la mitad. 6K. Profe, si no le saco la mitad, no hay problema. Le pones 6K, 8K, 12K. Igual te va a salir. Ahora, el edificio pequeño mide 24. O sea, según el dato, 2K igual a 24. ¿Cuánto vale K? 12. Entonces, ¿qué es lo que piden? Piden la diferencia de alturas. O sea, 6K menos 4K. Eso es lo que te están pidiendo. Ahora solamente reemplaza. Esta diferencia sale 2K. K es 12. ¿Cuánto te sale? 24 metros. ¿No? ¿Eso es lo que hice o no? A ver. A ver, 12, 8 y 6. Ya. El edificio pequeño. ¿Ya? Ay, acá me equivoqué. Acá debe ser 3. Ya, muy bien. Pues acá sería 3K igual a 24, K vale 8. Solo le saqué la mitad, ¿no? Yo le saqué tercia. Mitad. Mitad. Te piden 6K menos 4K. Acá está la cosa, ¿no? Entonces K es 8. 2 por 8, 16. Esa es la clave. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahí está. Pregunta. Vamos con la número 5. Dice acá. 2 hermanos que estudian en APU heredan un terreno que tiene la forma de un cuadrilátero ABCD, como se muestra en la figura. Para repartirse el terreno, ambos hermanos acuerdan dividirlo en 2 partes triangulares. Esto vino en el examen San Marcos, hace 2 años. Traza una línea divisoria desde B hasta D. Trazas. BD dice que vale 8. ¿Ya? Muy bien. Dado que el hermano mayor se quedará con la parte de menor perímetro, ¿cierto? Se refiere al triángulo ABD.
Además, la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo BDA. ¿Todos están de acuerdo que 30 grados es este angulito? ¿O quieren que le explique todavía? ¿Ah? ¿Es 30, no es 30? Claro. El ángulo C es la misma que el ángulo BDA. Ahí está. Como es 4 y 8, triángulo rectángulo es 30, pues, ¿no? Son iguales. Y el ángulo CDB es recto, CDB. Ya, entonces acá es 90. ¿Qué perímetro tiene la parte que le corresponderá al hermano menor? Si el hermano mayor se queda con el terreno más pequeño porque tiene menos perímetro, te piden el perímetro que corresponde al terreno del hermano menor. El hermano menor se la lleva la más grande. Ahí está. ¿Y cuánto vale CD? 8 raíz de 3. ¿Está bien? Ya. Entonces lo que piden, voy a poner acá, el perímetro del triangulito BCD. Sumemos 8, 16, 24. Más 8 raíz de 3. Factorizas 8. 3 más raíz de 3. Está la clave. ¿Ves? Muy bien. Seguimos con la pregunta número 6. Ya, veamos acá. El esquema muestra a dos bloques de cemento en forma rectangular. O sea, la base es un rectángulo, eso es lo que quiere decir, ¿no? Si algunos extremos son unidos mediante cables de acero, como se ve, y mide 14, entonces esta línea vale 14, hay la longitud del cable GB. ¿Cuánto vale GB? Colocamos una X. ¿Cuánto es? Ya. Mira, al ojo, aquí, por favor, mira los 3 metros de la parte superior. Se repite acá, en la base inferior. 3 metros también. ¿Está bien? 3 abajo, 3 al costado. Y también se repite al otro lado. Ahí está. ¿Estamos? Ya, muy bien, pues. Pero quiero hallar X. ¿No es cierto? Muy bien. El problema consiste en trabajar con un trapecio rectángulo. Ya, chequea, mira. ¿Ya? Chequea. 5 viene a ser
esta medida. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. 12, la mayor. 9, la media. Acá tenemos a la longitud AC. Ahora ya se ubican dónde está, pues, ¿no? Mira, AC. Dicho sea de paso, tienes un dato de AC. ¿Cuánto vale AC? Vale 14. ¿Está bien? Ya. Mira, ahí nomás yo voy a calcular AB y BC. ¿Cómo lo voy a calcular? Así, chequea. Trazo una perpendicular. Trazo otra perpendicular. Ya. Entonces 5 viene a ser esta longitud y como todo vale 9, este tiene que ser ¿cuánto? 4. ¿Estamos de acuerdo? 4. Ya, 9 viene a ser esta línea. Mira. ¿Estamos? Profe, pero todo vale 12. Entonces le resta nomás. 12 menos 9. ¿Cuánto es? 3. ¿Viste? Entonces, quiero que te des cuenta de algo. Mira. Aquí hay dos triángulos semejantes. Ese triangulito pequeñito de arriba semejante con el de abajo. Ahora, tú quieres saber por qué. Por el ángulo nada más. Mira el alfa. Que está arriba. Son iguales. ¿Está bien? ¿Cómo son los triángulos? Semejantes. Si el de arriba es 3, su cateto adyacente, ¿te acuerdas que te dije? Vale 3K. El semejante, si este es 4, su cateto adyacente, ¿cuánto vale? 4K. Y eso se proyecta, joven. 3K se proyecta hacia abajo. Esto también. ¿Y qué deduces? Que 7K le igualas a 14. K te va a salir ¿cuánto? 2. Y si ya tienes 2, ¿no es cierto? Ya puedes obtener la respuesta. ¿Quieres saber cómo? Ya. Mira el gráfico principal. AB 3K, pero K vale 2. Entonces, ¿cuánto le pondría? Le pondría 6. ¿Está bien? Ya. ¿Cuánto valdría esta longitud? Lo mismo que AC, profe. AC vale 14 y este es 4. ¿Cuánto le está faltando ahí? ¿Estamos o no estamos? Ya, listo. Y finalmente, en el gráfico principal, me voy a trazar una paralela que se supone que es ángulo recto. ¿Ya? Yo le había puesto al inicio 3 o no. 3 metros.
Sin necesidad, le puedo poner 3 acá. En el otro que tracé, también vale 3. El 6 de arriba se proyecta hacia abajo. 10 menos 6, 4. ¿Cuánto sale ahí? Al ojo, ¿sí o no? Claro. Luego, en el triángulo notable, X es igual a 5. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Sigamos acá. Vamos con la número 7. Ahí está. Ya, a ver, inténtenlo. Ya, vamos a resolverlo. Mira, acá hay cantidad de triángulos rectángulos. Cantidad. Decir cantidad ya es encontrar triángulos semejantes. Y son triángulos rectángulos. O sea, ya pues acá hay, yo veo ahí, he visto 12 pares de triángulos semejantes. 12 pares. Pero no todos los 12 pares lo voy a hacer. Encuentren esto. Nada más. Alfa y beta, 90. ¿Por dónde empieza? Por donde quieras.
puede ser este acá. Porque no hay una regla para esto, pues, ¿no? Si yo le digo, empieza por acá, entonces te estoy diciendo que toda la vida vas a hacer eso. No, no hay regla. En geometría no hay regla. Como ves triángulos, rectángulos, trata de buscar esto con la condición que involucre a los elementos 3 y 9. Ahora, y en el triángulo ABC, ¿estarán los elementos? Vamos a ver. Por lo menos ya está el 9, que es la hipotenusa. 9. Ahí está. Y luego AH es 3. ¿Y qué es AH para el triángulo? Para el triángulo es altura relativa a la hipotenusa. Entonces, en el triángulo grandote, alfa y beta tiene hipotenusa 9 y su altura 3. Hay que buscar otro triángulo que tenga alfa y beta. Hay un montón, pero que involucre a los demás. A ver, por ejemplo, voy a pintar aquel triangulito. ¿Ya? Miren ese triangulito. Ese triangulito es APH. Ya. Mira, alfa se coloca aquí. Alfa. Ya. ¿Por qué, profesor? Este recto. Mire el triángulo AHC. Es recto acá en H. Este beta y este es alfa. Alfa más beta 90. Ya entiendo. Entonces, en el triángulo marrón, ya sabes dónde va beta. ¿Está? Y justo te están pidiendo PQ. X. ¿Listo? Entonces, ahora vas a hacer la comparación. Mire el triángulo grandote. Hipotenusa, altura relativa. Mire el triángulo pintado. Hipotenusa y altura, ya pues, son semejantes. El triángulo APH, el que está pintado, va a ser semejante al triángulo grandote ABC. ¿Por qué? Ambos tienen alfa y beta, suficiente, y todavía un ángulo recto. Entonces, los lados, ¿cómo son? Los lados homólogos son proporcionales. Voy a empezar del triángulo chiquito. Mira, por favor, chiquito. Mira su hipotenusa, 3. Ahora vas al triángulo grande. ¿Quién es la hipotenusa del grande? 9. Ahora vuelve al triángulo chiquito. Su altura que cae en la hipotenusa, X. ¿Y cuál es la altura que cae en el triángulo grande? ¿Cuánto vale la altura que cae sobre la hipotenusa? ¿Ah? Muy bien, Pérez Vázquez. 3. 3. ¿Ya? Y suficiente. X es igual a 1. ¿Y ese qué es? La respuesta. Yo le dije del inicio, ¿no? Basta conformar una proporción y obtiene la solución del problema. ¿Estamos? Ya, muy bien. Ahora, veamos este ejercicio. Del gráfico, calcule
la mínima longitud de alambre de la poligonal abierta APB. Una poligonal es una sucesión de segmentos. Abierto. Si es cerrado es polígono. Esa poligonal como mínimo debe tener dos segmentos sucesivos. Por ejemplo, APPB es una poligonal. Por eso dice poligonal. APB. Para sujetar los extremos A y B de los bloques de cemento rectangulares. ¿Cierto? O sea, le han puesto el alambre APB. Eso es lo que dice. A' vale 7, BB' vale 3, A', B' 20, y te piden la longitud de la poligonal, o sea, te piden AP más PB. Eso es lo que justamente voy a hacer acá. Piden AP más PB. ¿Qué es eso? Eso es longitud de la poligonal APB. Eso es lo que te están pidiendo. Pero dice longitud mínima. Debe ser mínima esa longitud. ¿Cómo es eso de mínimo? Entonces debe haber algún criterio, por supuesto. Voy a colocar acá un ejemplo. Miren ustedes acá. Estoy colocando 3 puntos. A, B, C. Ya. Si te dicen, haya la longitud de la poligonal, entonces tú vas a hacer esto. AP más PB. Hay que sumar esas longitudes. Pero si te dice que es longitud mínima, si te dice longitud mínima, los 3 puntos deben estar en línea recta. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, si esto mide A y esto mide B, entonces A más B, longitud mínima. ¿Cómo hago eso, profe? Acá, mira. Tengo acá el A', B', y acá tengo el bloque de cemento. A' está midiendo 7. Y hay otro bloque que mide BB', que es 3, ¿no? Ahí está. Ya, ahora, ¿cómo dibujo AP más PB que sea mínimo? Hay que colocarle en línea recta. La idea, recuerda cuando te dije hace un momentito. Mira, ¿dónde estaba la B? Ahí hay 2 segmentos, AB y BC. Pero si digo que es mínimo, los 3 puntos tienen que estar en línea recta. Entonces, A, P y B deben estar en línea recta. Ahí está. Pero ¿cómo? Así, mira. Prolonga esta línea hacia abajo, una distancia igual que 7. 7. Es como tener su simétrico. Ah, entonces el punto A se encuentra acá.
Porque es lo mismo ese punto que el otro. Están en la misma distancia de la recta del suelo. Ahora, ¿dónde está P? Entonces hay que trazar solamente el B se encuentra acá. Pero como tú sabes que A y B están en línea recta y P es un punto del suelo, P debe estar acá. Este es P. ¿Estamos de acuerdo, señor? ¿Sí? Eso es lo que se hace, señor. Ah, ya. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Te piden AP más PB. Ya lo tengo, profe. ¿No hay semejanza de triángulos ahí? ¿Hay o no hay semejanza? Sí hay. Ese par de triangulitos que estoy pintando son semejantes. ¿Tienen un ángulo recto? Sí. ¿Tienen ángulo opuesto por el vértice? Sí. Ya pues ya son semejantes. ¿Y la razón de 3 a 7? Sí, pero los catetos adyacentes son 7K. ¿Y el otro cuánto vale? 3K. ¿Pero cuánto era la distancia A', B'? ¿Recuerda o no? ¿Cuánto era? 20. Entonces esto es 20. De ahí sale el valor de K al ojo. 10K lo igualas a 20. X, ¿cuánto sale? 2. Perdón, K vale 2. Y ahora, si K vale 2, entonces lo reemplazas. 14 sería este cateto. Y en el otro sería 3 por 2, 6, ¿no? 6. Sí, 6. 7 y 14, ¿cuánto vale AP? Ese es facilísimo de calcular, ¿eh? 7 raíz de 5. Pitágoras. En el otro, ¿cuánto sería? 3 raíz de 5. Y ahora, lo que te piden es AP más PB. La suma es 7 raíz de 5 más 3 raíz de 5, 10 raíz de 5. Y esa es la solución del problema. ¿Ya? Así hay muchos problemas de ese modelo. Lo tratan como lo he tratado yo. Con esta propiedad. De hecho, aprendan esta propiedad. No solamente se usa esta propiedad en geometría plana, también se usa en geometría del espacio. ¿Ya? Pues acaso. Listo, jóvenes. Hasta ahí hemos quedado. Ahora les voy a habilitar su temático. ¿Ya? Muy bien.